más que museo en Salamanca. Carolina del Sur, la tierra de los campos de algodón y la esclavitud. Allí sonaron los primeros disparos de la Guerra Civil Norteamericana, pero también las primeras notas del Charleston. En el caso de BMW es en la actualidad donde la firma alemana sitúa su mayor centro de producción de vehículos SUV. Pero por suerte no siempre ha sido así, porque hace casi 30 años nacía un biplaza en el que el placer de conducir era su máxima. A pesar de los vientos de crisis que volvían a soplar a principios de los 90 sobre la industria del automóvil, BMW encaraba el futuro con mucha confianza. En 1992 lograba, por primera vez, fabricar más automóviles que su más acérrimo enemigo, Mercedes. Cerca de 2/3 de su producción, casi 600.000 turismos, se venden fuera de las fronteras alemanas. En Estados Unidos, su segundo mercado por volumen, las entregas se habían incrementado en más de un 20%. Tal era el grado de optimismo que a mediados de ese año se decide construir una planta en suelo norteamericano. A la nueva fábrica, levantada al norte de Carolina del Sur, se le encomendaban 2 nuevos modelos. Un coupé derivado de la serie 3, algo así como un compact que no había nacido siquiera, y un roadster relativamente popular, también con la misma base mecánica, cuyas 30.000 unidades previstas al año deberían venderse por unos $20.000. Con este último, BMW tomaba la dirección correcta porque la categoría de los descapotables para 2 se preveía muy concurrida en un futuro más o menos cercano. A principios del 93, Autopista anunciaba en primera plana las próximas incorporaciones a este nicho de mercado tan apetecible. Podíamos ver un Audi con motor central y carrocería de aluminio, que se quedaría en un simple dibujo, un MG y un Fiat más modestos, destinados a competir en un nivel inferior de precio con el Mazda MX-5, verdadero precursor de la categoría, y un Alfa Romeo casi tan real como el que se presentaría pasados unos meses. Finalmente, en este garaje de las hipótesis, pasaba más desapercibido el Teutón, que sería fabricado entre algodones, por aquello de ser yanqui y sureño. A mediados de ese año, Bernd Picherieder es elegido presidente del Consejo de Administración de BMW. Bajo su mandato, el grupo consolida su presencia en los mercados, suministra su motor V12 al McLaren F1 e incluso se hace cargo de Rover, con el objetivo de alcanzar una producción conjunta de más de 1 millón de automóviles al año. Y también se lanzará el Roadster americano que está en camino. Comienza el verano del 94 y Autopista lleva a su portada a nuestro protagonista, al que la publicación ya se refiere como Z3. Sus formas, que ya identificamos totalmente, son muy clásicas, con un morro alargado y arqueado, una trasera corta y un frontal en el que las ópticas dobles están carenadas por una cubierta, como en los E36.
Para que los números no se disparasen, la mayoría de elementos mecánicos procedían de esta serie 3 o de la anterior. La reducción de costes también estaba detrás de su nacimiento en exclusiva en Estados Unidos, de donde salía, en septiembre del 94, el primer BMW norteamericano, un 318i de la familia E36. Porque fabricar en el mercado más grande del planeta suponía reducir los costes respecto a Alemania entre un 20 y un 30%, lográndose además una independencia en el cambio de divisas. Con una mano de obra abundante, en una región deprimida y principalmente agrícola, las instalaciones de Carolina del Sur estarán menos robotizadas que cualquiera de las plantas de la firma en su país de origen. Lo que es evidente es que no se quería repetir lo ocurrido con el minoritario Z1, el primer desarrollo de la filial BMW Technic, que surgía como un proyecto piloto con el que estudiar la aplicación de nuevos materiales y elementos constructivos. Un vehículo extremadamente original, con sus puertas escamoteables, su motor de 6 cilindros y su refinado tren trasero multibrazo, el famoso eje Z. Un capricho casi para coleccionistas cuya producción finalizó en el año 91 tras exactamente 8.000 unidades fabricadas y vendidas a un precio acorde con su tecnología de vanguardia, unos 8,5 millones de las antiguas pesetas. Con la planta de Spartanburg ya en marcha, el inminente 2 plazas para una gran minoría continúa su imparable desarrollo. Ligeramente camuflado, el R1, como también es conocido, vuelve a ser cazado, ahora en el gélido norte de Noruega, donde se llevan a cabo las últimas fases de ensayo. Por esas mismas fechas, a principios del 95, en una rueda de prensa celebrada en los estudios Libsden, su futuro comenzaba a escribirse con letras de oro. Se anunciaba oficialmente la colaboración entre BMW y la productora cinematográfica de la saga James Bond. En GoldenEye debutaba, en el papel de agente 007, el actor irlandés Pierce Brosnan. Caído el telón de acero, el espía más famoso del cine vestirá trajes italianos, consultará la hora en un reloj Omega y tras recurrir en sus peripecias durante años a los servicios de Aston Martin y Lotus, conducirá como vehículo personal, por primera vez, un automóvil cuya fabricación no era británica, para disgusto de su graciosa majestad. Al menos los alemanes se habían hecho cargo de Rover. El acuerdo no supuso un desembolso económico, puesto que tanto la productora como el fabricante se comprometían a realizar una promoción cruzada de la película y del coche. No es hasta comienzos del verano cuando BMW distribuye a los medios las primeras fotografías oficiales y revela sus características principales. Las alusiones a su próxima aparición en la gran pantalla son la nota común en los titulares y en las portadas de la prensa. Atrevido, innovador, ligero, ágil, sencillo y muy atractivo son algunos de los calificativos que empiezan a definir al Z3, en el que se funden con éxito rasgos modernos y clásicos. Su denominación interna, E36/7, confirma que su plataforma es la del Serie 3, pero con una distancia entre ejes acortada en nada menos que 25 centímetros para una longitud total de poco más de 4 metros. La suspensión trasera, que compartirá con los novísimos Compact, sin embargo será distinta. En lugar de la sofisticada geometría multibrazo de las berlinas y coupés, en el tren motriz se recurrirá a un eje con triángulos oblicuos, como en los anteriores E30. Por razones de espacio se argumentaba, pero también de costes se malpensó. Los motores de 4 cilindros, que, como la transmisión y los trenes rodantes procedían de Europa, son básicamente los empleados en la serie 3. Un 1800 de 115 caballos con 8 válvulas y un segundo con 16 que rendirá 140, con la cilindrada incrementada ligeramente hasta rozar los 1900 centímetros cúbicos. BMW facilita además unas imágenes del recién llegado junto a sus antepasados descubiertos de 2 plazas, porque el Made in USA recogía la antorcha que habían encendido el 315, el 319 y los legendarios 328 y 507.
Este, asociado para la eternidad a Elvis Presley, sería también disfrutado, cuando su agenda lo hacía posible, por el gran patrón de la firma, el ingeniero Pete Schroeder, que había sugerido a los diseñadores del último de la estirpe volver a incluir las branquias laterales sobre los pasos de rueda, uno de sus elementos más característicos. 4 meses después de que se publicasen estas primeras informaciones, tiene lugar la toma de contacto dinámica con los medios especializados en un entorno cercano a la nueva fábrica. Este juguete para dos es, como podíamos leer en alguna publicación, una reinterpretación nostálgica de la conducción, doblemente sureña y casi a mitad de precio que un Z1. Sin coartada, no tiene otra finalidad que la de ofrecer puro placer a sus ocupantes, una forma de resistencia al pesimismo ambiental del automóvil. El veredicto de los que toman sus mandos es en general muy positivo. Los motores se muestran agradables y voluntariosos, suficientes para su cometido, aunque carecen de una verdadera vocación deportiva. El 16 válvulas supera ligeramente los 200 km/h y acelera de 0 a 100, según la marca, por debajo de la barrera de los 10 segundos. Con un reparto de pesos 50-50, el chasis rezuma diversión y eficacia. Transmite una gran sensación de robustez con ausencia de vibraciones y torsiones. El cambio es suave y preciso, la dirección rápida y ligera, y los 4 discos macizos de freno se muestran suficientemente enérgicos para detener un peso que no llega a los 1200 kilos. En el interior, funcional y bien rematado, falta la chispa de la originalidad que vemos en la vestidura. Las formas simétricas del salpicadero, en este caso, recuerdan demasiado a las de las berlinas de la casa, con las que compartirá buena parte de los mandos y botoneras. La posición de conducción, muy retrasada, es excelente, y los asientos, de formas parecidas a las del Porsche 911, tienen los reposacabezas integrados. La capota, de accionamiento manual, de momento, y estudiada por la empresa norteamericana ASC, es lo peor valorado. Carece de un forro interior que oculte el armazón metálico y la luna, de plástico, no cuenta con un sistema eléctrico de desempañado. En el tiempo transcurrido en la gestación del Z3, la mayoría de sus posibles rivales habían ido apareciendo en el mercado, sobre todo los que pertenecían a fabricantes más o menos generalistas. Rivales como el Alfa Romeo Spider, el Fiat Barchetta, ambos con tracción delantera, o el MGF con motor central. El Mazda MX-5 de disposición clásica se había puesto al día. En un escalón superior por potencia, precio y refinamiento, otros potenciales contendientes se retrasarían algo más. Es el caso del Mercedes SLK, cuya versión definitiva se anunciaba a finales de ese año 95, del Porsche Boxster, que debutaría durante la temporada 96, y del Audi TT, cuyo mayor retraso se contaría en años. Días después de estos primeros ensayos, a mediados de noviembre del 95, tiene lugar en Nueva York el estreno internacional de GoldenEye. Es allí donde el gran público pudo ver por primera vez el Z3, apadrinado por el señor Brosnan. La cinta se estrenaría un mes más tarde en España, coincidiendo con las Navidades. Previamente el actor, su compañero de 4 ruedas y una numerosa comitiva visitaban la Gran Vía madrileña en un evento benéfico presidido por el entonces príncipe de Asturias. Dado su origen, su puesta de largo en un salón del automóvil se lleva a cabo en el Auto Show de Detroit en enero del 96. El fabricante se reservaba el tradicional certamen de Frankfurt para mostrar en primicia su flamante berlina media, la serie 5 E39. Este secundario de Hollywood se pone a la venta en España durante la primavera del 96. Lo que más sorprende es lo ajustado de sus precios, por debajo de lo que se había barajado. El 1.8 se comercializará por unos 4.200.000 pesetas, mientras que el 16 válvulas lo hará por 400.000 más, superando por muy poco los 4,5 millones. BMW lo presenta como el nuevo coche de ensueño. Es una de las más excitantes posibilidades de conducción a cielo abierto, pura fascinación por diseño, tecnología y equipamiento.
no será fácil distinguir exteriormente las dos motorizaciones. La principal diferencia son las llantas, en los dos casos de 15 pulgadas. En el más potente se incluyen dentro del precio final unas de aleación perforadas que se pagan aparte en el más modesto. Las de este adoptan un diseño muy similar, pero son de chapa de acero. Cuentan con un mayor número de agujeros y más pequeños. Donde no se hacen distinciones es en la extensa paleta de pinturas, formada por 11 colores exteriores, 6 metalizados y 5 sólidos, a combinar con los 2 tonos de la capota, negra o beige oscuro. El interior también ofrece un alto grado de personalización y puede estar tapizado sin coste en tejido transpirable o en un material denominado Leatherette, una especie de polipiel de tacto muy agradable y fácil de conservar. Los 4 cilindros están provistos de balancines de rodillos para eliminar rozamientos en la distribución y disponen de un dispositivo de admisión variable, el DISA, que modifica la longitud de los conductos de admisión para incrementar la elasticidad de funcionamiento. En el caso del 16 válvulas es posible equipar, bajo pedido, el cambio automático de 4 velocidades con regulación electrohidráulica y con 3 modos de funcionamiento: deportivo, económico e invernal. El equipamiento de serie para el mercado español, prácticamente el mismo para ambas motorizaciones, es razonablemente correcto, ya que se incluye el airbag para el conductor, la dirección asistida, el antibloqueo de frenos, las ventanillas y los espejos regulables eléctricamente y el cierre centralizado. Como era norma en la casa, la lista de opciones es muy generosa y en ella nos encontraríamos el airbag para el acompañante, la tapicería de cuero, el control de velocidad, el autoblocante tarado al 25%, la suspensión deportiva, los asientos calefactados, el ordenador de a bordo o los revestimientos interiores en madera de arce. Las preciosas llantas de 5 radios y 15 pulgadas exigirán también un desembolso adicional. Son las del coche de un tal Bond, James Bond. Dentro de los accesorios originales de concesionario se ofrecía el paquete aerodinámico con sus llantas de 17 pulgadas, el volante de madera, el cortavientos tras los asientos o un portaequipajes adicional situado sobre la tapa del maletero. La promoción cruzada obligaba al fabricante a hacer referencia en sus documentos comerciales a la película que lo convertiría de inmediato en una estrella con licencia para disfrutar. La breve aparición en el metraje proporciona una enorme repercusión mediática y la demanda desborda las previsiones. Tal es así que BMW se verá obligada a paralizar momentáneamente la fabricación de la serie 3 destinada al mercado americano. Por las mismas fechas en la que esta delicatessen se ponía a la venta en los concesionarios españoles, cuando las revistas comienzan a publicar los primeros ensayos, mientras de Espantar Boom salen cada día 300 unidades para abastecer a todo el mundo, se mostraba en el Salón de Ginebra un prototipo muy especial. Un Z3 reinterpretado por los técnicos de Motorsport con más de 300 caballos que hacían palidecer los 193 de los Mercedes SLK más potentes o los poco más de 200 anunciados por Porsche para el Boxster. Pero antes de que este alarde de osadía llegase a las cadenas de montaje, un nuevo motor más civilizado pondrá en jaque a sus contrincantes más dinámicos. Es a finales del 96 cuando tiene lugar la presentación dinámica del Z3 Roadster 2.8. Las retorcidas carreteras de la isla de Madeira son el mejor testigo de que ahora nos encontrábamos ante un verdadero deportivo, destinado a aquellos a los que los 140 caballos del 16 válvulas pudiesen saber a poco. Para disfrutar de su mayor poderío se mejoran los frenos, se montan sin coste unas llantas de 16 pulgadas, los tarados de los muelles y amortiguadores son más rígidos y se revisa profundamente la suspensión trasera con unos brazos reforzados. Parece ser que no se echa en falta el tren trasero multibrazo, en parte porque se incluye de serie el control de tracción ASC+T, y porque la vía en el eje trasero aumenta en nada menos que 67 milímetros. Y es que atrás, donde se monta un escape de salidas dobles, las aletas están ensanchadas en casi 9 centímetros, lo que lo diferenciará claramente de los 4 cilindros.
Delante se adopta un parachoques más bajo, con una entrada de aire inferior más grande y con las luces de posición situadas en los extremos. El motor no es otro que el empleado ya en las series 3, 5 y 7, capaz de mover a esta última con increíble soltura. Un 6 cilindros en línea de 192 caballos y distribución variable vanos en la admisión, cautivador por la respuesta a bajo régimen, por su moderado consumo y por su embriagadora sonoridad. Tendría que transcurrir un año hasta que el Z3 desarrollado por Motorsport, denominado M-Roadster, volviese a ser de nuevo noticia. El verdadero protagonista de este hiperdeportivo es el motor, otro 6 en línea de 24 válvulas, pero en este caso es el de 3.200 centímetros cúbicos y 321 caballos, tomado directamente del M3 E36, en el que se renunciaba, por falta de espacio, a la caja de 6 velocidades y al cambio automático secuencial SMG. También hereda del M3 los frenos, autoventilados en ambos ejes y disimulados en unas llantas de 17 pulgadas de diseño específico. El bastidor se afina todavía más y se renuncia al control de tracción en favor del diferencial autoblocante. Su aspecto no puede ser más agresivo y diferenciador. Ahora las branquias laterales están rematadas en cromo y en el frontal las tomas de aire, destinadas a refrigerar el motor y los frenos, son mucho mayores. En la imponente trasera, la salida del escape es cuádruple y la placa de la matrícula pasa a estar situada entre las ópticas, cuya parte superior es más clara. En el soberbio interior, tapizado en cuero, los asientos son más envolventes y la instrumentación, con agujas rojas, recibe 3 relojes suplementarios en la consola central. Con todos estos argumentos, el M-Roadster se convierte en uno de los biplazas descubiertos más feroces de la producción mundial. Desde la presentación por tierras americanas, algunos medios habían avanzado la llegada de una variante con techo rígido, lo que contravenía el orden habitual en la industria. El Z3 Coupé se presentó en el Salón de Frankfurt durante el otoño del 97, pero su aparición en los mercados se retrasaría prácticamente un año, hasta el verano de la siguiente temporada. El provocativo diseño de esta especie de shooting brake, fabricado igualmente en exclusiva en Carolina del Sur, divide al público en 2 bandos, como pocas veces había ocurrido con otro coche. Una retaguardia tan especial tenía, sin embargo, un precedente en la casa muniquesa, en el 328 Sport Coupé, el ganador de la Mille Miglia en 1940. En este nuevo nicho de mercado la competencia es más reducida y las previsiones de ventas son también inferiores, unas 10.000 unidades al año, que no se llegarán a cumplir. El E36/8 supera al Roadster en cualidades ruteras debido a su mayor rigidez torsional y en practicidad al disponer de un maletero con más capacidad. Su planteamiento es más deportivo, por lo que equipará únicamente propulsores de 6 cilindros, los 2 ya conocidos. Las diferencias entre uno y otro, entre el Coupé 2.8 y el M Coupé, son prácticamente las mismas que en las motorizaciones equivalentes con capota de lona. En el primer caso, los 192 caballos se convertirían a los pocos meses en 193 debido a la adopción del dispositivo vanos tanto en la admisión como en el escape, que también aumentaba la elasticidad. En el interior, donde no falta la tapicería de cuero, no se aprecian demasiadas diferencias respecto a los descubiertos, con la salvedad de que el techo hace que los coupés sean bastante más silenciosos. En el menos potente se incluye de serie el control de tracción y más tarde el de estabilidad como opción, algo que no ocurre en el M, que vuelve a renunciar a cualquier tipo de ayuda electrónica. Porque es un pura sangre destinado a los más avezados al volante, a aquellos que sepan mantener en su sitio muchos y buenos caballos. Sigue siendo una espléndida manera de homenajear a los deportivos a la antigua usanza.
Como había ocurrido con el M Roadster, el M Coupé se convierte en uno de los vehículos más excitantes de finales de los 90, capaz de plantar cara sin ningún complejo, a base de manos y sangre fría, a las poderosas monturas de los constructores más renombrados como Porsche o Ferrari. Mientras, en su hermano descubierto podía disponerse, bajo pedido, de un techo duro y montar también como opción los arcos antivuelco que había estrenado la versión M. En los 4 cilindros, por fin el control de tracción se incluye sin coste y la capota podrá ser accionada de forma eléctrica, como en los de 6, eso sí, pasando por caja. A comienzos del año 99, cuando se habían matriculado casi 170.000 unidades en todo el planeta, se anunciaba el único restyling que sería desvelado en el Salón de Ginebra. De frente debemos agudizar la vista para reconocer los anillos cromados que ahora rodean los faros. En la zaga los cambios son más profundos. Se modifica la tapa del maletero y las ópticas en forma de L y se montan unas aletas más prominentes con las que enfatizar su dinamismo. En el habitáculo, las modificaciones afectan principalmente a la consola central. El reloj horario, o el ordenador en su caso, se sitúa en el medio de unos interruptores que varían su forma y su posición, mientras que los mandos de la climatización contarán con biseles cromados que le dan un aire más clásico y que se extienden al tirador de las luces y a las esferas de la instrumentación, algo que antes formaba parte de un paquete opcional, el Chrome Line. El equipamiento también se enriquece. Los airbags laterales se incluyen sin coste, las llantas son de 16 pulgadas, incluso en las motorizaciones más modestas, y se ofrece como opción el control dinámico de la estabilidad o DSC. Excepto en los M, que seguirán renunciando incluso al de tracción. También se añade, al fin, un recubrimiento interior a la capota que contribuirá decisivamente a reducir la rumorosidad y a mejorar el aislamiento térmico. Con este rediseño también se actualiza la oferta de motores en los Roadster. El 1800 desaparece y el acceso lo cubre el 1900, ahora con 8 válvulas y 118 caballos, pero dotado de 2 ejes contrarrotantes de equilibrado, con los que aumentar la suavidad y contener el ruido. Por encima se sitúa un 6 cilindros de 2 litros y 150 caballos provisto de vanos doble, como el 2800, de cuyo bastidor se tomaban las vías. En septiembre salía de la línea de producción el Z3 número 200.000 y unos meses más tarde, ya en el año 2000, aparecen 2 nuevos propulsores con mucha marcha. El 3 litros de 231 caballos reemplaza al 2800 y proporciona unos registros fabulosos. En ambas carrocerías el paso de 0 a 100 se efectúa en 6 segundos y en el caso del coupé, algo más aerodinámico, la velocidad punta declarada es de 250 km/h, la misma que en los M. En el descubierto, el 2 litros dejaba sitio a un bloque de 2.200 centímetros cúbicos y 170 caballos. La dotación mejora una vez más. El control dinámico de estabilidad se incluye de serie en todas las motorizaciones y en los nuevos 6 cilindros se ofrece bajo pedido un cambio automático de última generación. El Steptronic de 5 velocidades con funcionamiento secuencial y gestión autoadaptable al estilo personal de cada conductor. El que fuese Chico Bond sigue prometiendo sensaciones fabulosas, pero su tiempo se acaba. La última evolución mecánica se produce a principios de 2001, cuando debutan los nuevos M. En ellos, el motor S50 es reemplazado por el S54, más moderno y con un poco más de cubicaje. Ahora son 325 caballos los que llegan a las ruedas traseras y no 343, que era la potencia que el bloque rendían los M3 E46. Caballos que ahora estarán domados en buena parte por el control de estabilidad, que podrá desconectarse por completo. Es en ese año cuando se pone a la venta también la versión Sport Edition, solo en la carrocería descubierta. Se caracteriza por las llantas de 17 pulgadas, la suspensión deportiva, los intermitentes en color blanco y la tapicería de cuero en los asientos deportivos.
Si esto no fuese suficiente, los más sibaritas y acaudalados podían recurrir a la línea BMW Individual, que permitía personalizar al máximo sus caprichos, tuviesen estos forma de coupé o de roadster. Y un año más tarde, en estos últimos, se ofrece sin coste, al menos en España, el techo duro, tal vez una jugada comercial que ayudaba a liquidar las existencias. En junio de 2002 se ponía fin a la producción del C3. Habían sido fabricadas casi 300.000 unidades, de las cuales tan solo unas 18.000 se correspondían con el coupé, lo que lo ha convertido, con el paso del tiempo, en un verdadero objeto de culto.